La iglesia cristiana tiene muchas experiencias de lo que es estar en apuros y salir adelante. Los creyentes entienden que todas las cosas obran para bien y dan un empuje al esfuerzo misionero de alcanzar a toda criatura. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar con ustedes una vez más para que continuemos estudiando la iglesia del Nuevo Testamento. En la última ocasión vimos cómo la iglesia se vio amenazada con la mayor crisis hasta ese momento. Una crisis de carácter existencial. La muerte de Esteban trajo como consecuencia de que todos los creyentes que habitaban en Jerusalén, la capital de Israel, salieran dispersos por diferentes partes tanto del país como de las naciones aledañas. Solamente los apóstoles quedaron allí en Jerusalén. Y esta fue una crisis que pudo haber acabado con la iglesia si no hubiera estado plantada sobre la roca. Pero como siempre ocurre dentro del cristianismo, dentro del evangelio, de algo crítico sale algo mejor. Vamos a ver entonces en este día la crisis entonces se convierte en oportunidades y vamos a ver el caso de Samaria. Para tales fines vamos a leer a Hechos capítulo 8, los versículos 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es sorprendente la actitud que presenta el versículo número 4. De personas que tuvieron que literalmente salir huyendo, dejándolo todo por causa de Jesucristo, y que inmediatamente salen de Jerusalén, siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo allí, que era predicando la palabra. Por eso dice que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra. Van de camino, van forzados por las persecuciones, por ser cristianos, no delincuentes ni malhechores, sino por ser cristianos, y van predicando a Cristo a todos aquellos que encuentran en el camino. No se callaron por la tragedia de tener que salir de sus casas por causa del evangelio. Ellos entendían claramente que esa reacción del enemigo de la justicia era natural y que Dios tenía control de la situación a pesar de la muerte de Esteban y de dispersar a más de 5,000 creyentes que ya había allí en Jerusalén. Entonces es notorio, ¿no?, todo lo de este versículo número 4, como las personas, en vez de hacer silencio, en vez de callarse, por el temor de que lo puedan matar incluso, no, ellos le están hablando la palabra a todas las personas que encuentran. Felipe el evangelista, que no es Felipe el apóstol, entonces llega a Samaria. ¿Y qué hace allí en Samaria? Predica a Cristo. Él no comienza a hablar de Esteban. Él no habla de Pedro, él no habla de Juan, él no habla de sí mismo. Él habla de Cristo. ¿Por qué no que estamos nosotros llamados a hacer, a predicar a Jesucristo?
y todas las denominaciones e iglesias locales en el mundo entero deberíamos de concentrarnos en predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Entonces Felipe, ¿qué comienza a hablar? De Jesucristo, y lo comienza a hablar allí en Samaria. Entonces Samaria, ¿qué es lo que pasa con Samaria? Samaria y los discípulos de Jesús ya tenían cierta historia de enemistad. Oiga lo que estoy diciendo, Samaria y los discípulos de Jesús. Porque históricamente sabemos que los samaritanos, que son una mezcla de israelitas y asirios, históricamente tenían problemas con los judíos, que no los reconocían como tales por la mezcla que tenían. Pero yo estoy hablando de un problema entre discípulos de Cristo y las personas de Samaria, incluyendo al mismo Cristo, pudiéramos decir. Ya ellos tenían historia de enemistad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, Lucas capítulo 9, 51 al 56, los samaritanos en esa ocasión le cerraron el paso a Juan y a Jacobo. Como vieron que su actitud era como para ir a Jerusalén, no dejaron que pasaran por en medio de Samaria, sino que lo estaban obligando a tomar toda la orilla del mar Mediterráneo o tomar ruta por la parte montañosa de Israel. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Juan y de Jacobo? Y gracias a Dios que no tuvieron la iniciativa y la pusieron en práctica de una vez, sino que le preguntaron a Jesús, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo para quemar a estas personas? Hay que ver el nivel de enemistad histórico que tenían estas personas, pero ahora particularmente los discípulos de Jesús, porque están en un punto que no entienden. El mismo Cristo reprendió a Juan y a Jacobo diciéndole, ustedes no saben de qué espíritu son, porque ustedes están haciendo lo contrario a lo que yo quiero hacer. De hecho, le puso por nombre Boanerges, hijos del trueno. La misma mujer de Samaria que se negaba a dar agua a Jesús, según el Evangelio de Juan capítulo 4. Ella se negaba porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Y qué uno habla del agua? ¿Qué uno ha escuchado acerca del agua? No solamente en el Sermón del Monte de parte de Jesucristo, sino en sermones que están en la boca de seres humanos que no son creyentes, que al peor de los enemigos no se le niega el agua, porque el agua es vital. Mas, sin embargo, esta mujer no solamente le estaba negando el agua, sino que le estaba negando prestarle el cántaro para que él mismo sacara el agua de allí. También en Juan capítulo 8, versículo 48, de forma despectiva, los judíos, el liderato judío, le decía a Cristo que Cristo estaba endemoniado y que era samaritano. Ahora, ¿dónde está Felipe? Está con ellos. Felipe está predicando a Cristo. Y ellos en multitudes muy bien organizadas, en multitudes que están unánimes, que eso no es fácil conseguir cuando hay más de 100 personas, 200 personas, 300, o cuando hay miles de personas que estén en silencio absoluto y que todo el mundo esté prestando atención a una sola persona. Ahora ellos están oyendo, y no solamente están oyendo, sino que están viendo las señales que Dios hacía a través de Felipe. Están atónitos, están sorprendidos, porque en este momento ellos están viendo las bienaventuranzas, las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaban viendo? Liberaciones de personas que estaban oprimidas y cautivas por demonios. Estaban viendo sanidades de paralíticos y de cojos. En Hechos, capítulo 8, el versículo 12,
se menciona la gran cosecha de personas que de todo corazón creyeron en Jesús y obedecieron el mandato de ser bautizados. Y está el énfasis, y está hablando de hombres y de mujeres, para que no vayamos a entender que allí no habían mujeres y que esto eran solamente hombres, o para que no vayamos a entender que esto era una reunión de mujeres y que allí no habían hombres. La sociedad samaritana en ese sentido era un poco más avanzada que la misma judía, porque tenían igualdad de condiciones los hombres y las mujeres, y públicamente estaban allí en el lugar donde Felipe estaba predicando. Pero recuerden que venimos de una gran crisis, una crisis que fue un intento de destruir prácticamente la existencia de la iglesia del Nuevo Testamento con la muerte de Esteban y dispersar a más de 5,000 creyentes por diferentes partes del mundo, pudiéramos decir. Aunque la mayoría se fue al mismo Israel y a regiones aledañas al país. Ahora, todas estas personas que creen son bautizadas. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Sabe que Felipe no le está hablando de la muerte de Esteban? Que Felipe no le está hablando de la dispersión. Él no le está diciendo tal vez por qué estamos aquí. Él está aprovechando que ya están allí. Que esa es una cosa que nosotros como iglesia del siglo XXI tenemos que tener súper clara. Y hay cosas de la iglesia local que nosotros no tenemos por qué contarla a personas, que de lo que hay que hablarle es de Jesucristo. O estar en un centro de trabajo, un centro de estudio, un centro de vacaciones, y en vez de hablar de Jesucristo, en vez de hablar del reino de Dios, de las buenas nuevas, que es el evangelio, hay personas que comienzan a hablar de la muerte de una persona en la iglesia. Un muerto biológico o un muerto espiritual. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ver a este hombre predicando las buenas nuevas del reino de Dios, predicando el nombre de Jesucristo? Que multitudes de hombres y mujeres creyeron en Jesucristo y que inmediatamente procedieron a bautizarse. Está diciendo allí Lucas, escribiendo aquí el libro de los Hechos, que hubo una manifestación tan grande en Samaria que un famoso engañador que se hacía pasar por alguien de prestigio y que era llamado por los samaritanos como el gran poder de Dios, también creyó. También creyó. La conversión de Simón, porque así se llamaba, un mago, se puso en tela de juicio más adelante cuando intentó sobornar a los apóstoles Pedro y Juan, ofreciéndoles una suma de dinero para que le dieran al Espíritu Santo y luego él darlo a quien él quisiera. El asunto fue que este señor, que era reconocido por sus artes mágicas con las cuales había engañado a la población, y al creer y ser bautizado y ver el real poder de Dios fluyendo a través de Felipe, de Pedro y de Juan, quiso manipular el asunto, ofreciendo dinero para recibir el don de Dios. ¿Se da cuenta que lo que Cristo le rechazó al diablo, ahora Pedro y Juan se lo rechazan a este hombre? Y nosotros los cristianos de este tiempo debemos ser muy cuidadosos con el asunto del dinero y el don del Espíritu Santo. Pedro y Juan rechazaron este negocio, reprendiendo públicamente a este hombre con palabras duras y con un mensaje contundente que debe hacer eco en el día de hoy. El don de Dios no se obtiene con dinero. Aunque hayan muchas personas predicando un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, eso no es el evangelio de Dios.
Las bendiciones de Dios no se consiguen por dar dinero. Notemos que aquí la iglesia del Nuevo Testamento se vio tentada a tomar dinero y ahí mismo dejó claramente establecido que ese falso evangelio de la prosperidad, tal y como lo entendía Simón y algunas personas en el día de hoy, eso no es de parte de Dios. Hasta hoy hemos visto que Dios, oye, yo estoy diciendo hasta hoy, pero nosotros podemos decir hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos a Dios proveyendo los recursos necesarios para el reino, para el trabajo del reino, a través de ofrendas voluntarias que los creyentes daban. Incluso cuando hablamos de José, a quien los apóstoles le pusieron Bernabé, por el corazón que tenía, que siendo un levita que se podía sostener en el Antiguo Testamento para no vender sus propiedades, la vendió voluntariamente y trajo el 100% y lo donó para la obra de Dios. Luego Ananías y Zafira, en un engaño, quisieron hacer algo semejante y le costó las vidas. Le costó sus vidas porque porque murieron allí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué fue lo que vio Simón el mago? Que Pedro y Juan, que fueron enviados desde Jerusalén a Samaria para supervisar la obra, entonces vieron que el Espíritu Santo se estaba manifestando de una manera poderosa, confirmando a los creyentes. Él le ofreció dinero. Denme a mí ese poder para yo dárselo a quien yo quiera. Imagínense ustedes, Pedro y Juan, precisamente los mismos del capítulo 3 del libro de los Hechos, que precisamente a las 3 de la tarde fueron a orar al templo, y cuando van entrando por una de las puertas del templo llamada La Hermosa, hay un cojo de nacimiento pidiendo. Y en ese momento Pedro le dice, no tenemos ni oro ni plata. Es decir, nosotros no tenemos dinero. Nosotros no tenemos dinero porque ellos eran pescadores profesionales que habían abandonado esa profesión para seguir la vocación de la predicación del evangelio y no tienen dinero. Ahora le están ofreciendo dinero. Ahora le están ofreciendo dinero. Pero el Espíritu Santo nadie lo puede manipular. Aunque hayan personas vendiéndolo y vendiendo promesa y vendiendo fe, no por eso la fe, la promesa y el Espíritu Santo están a la venta, porque son engañadores. ¿Qué le dice Pedro? Perezca tú y tu dinero, porque has creído que el don de Dios se obtiene de esta manera. El don de Dios se obtiene de esta manera. Y el tipo, mira, le suplicó a Pedro y a Juan que oraran por él. Que oraran por él. Pero Dios provee. Dios provee. Ahora bien, el versículo 8 del capítulo 8, como leímos al principio, dice que había gran regocijo en aquella ciudad. Había gran regocijo en aquella ciudad. Y uno se pregunta, ¿por qué hubo regocijo en la ciudad de Samaria? ¿A qué se debió ese regocijo? ¿Sabe a qué se debió ese regocijo? A los beneficios de ser creyentes bíblicos. Aquí estamos hablando de beneficios que obtiene la ciudad cuando hay verdaderos, genuinos creyentes bíblicos. Hay una gran bendición para la ciudad y para la familia. ¿Por qué? Porque el evangelio, porque el evangelio cambia, transforma y convierte a las personas en mejores ciudadanos. Se lo voy a repetir. El evangelio cambia, transforma
y convierte a las personas en mejores ciudadanos. Por eso esto trae regocijo a la ciudad y a la familia. Yo solo voy a presentar en dos pasajes del apóstol Pablo. Uno en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 25 al 32. Cuando Pablo presenta la nueva vida en Cristo. Y estamos hablando de que en Samaria fueron multitudes de hombres y mujeres. Que lo más probable es, en esas grandes cantidades, habían hombres casados, mujeres casadas, hombres y mujeres casados convertidos en padres. Hombres y mujeres casados convertidos en padres y en abuelos. Tal vez habían empresarios, trabajadores, estudiantes. Y todo esto trae un regocijo a la ciudad. Ahora noten cómo Pablo lo presenta en Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Esas son cosechas por las cuales viene el regocijo a la ciudad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ya un cristiano no es un potencial ladrón, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora se convierte en un buen trabajador. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora el cristiano se convierte en una persona generosa que ayuda al que no tiene. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un buen vecino, un buen amigo, una persona con buenos modales. Al creyente, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tiene cuidado de su propia vida. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso es retirado de la persona que es cambiada, que es transformada, que es convertida. Ahora son benignos unos con otros, misericordiosos, y se perdonan unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Toda esta persona de Samaria que han experimentado el perdón de Dios porque Felipe le predicó las buenas nuevas de Dios y el nombre de Cristo, ahora perdonan a otros. Ahora es una ciudad que puede perdonar a los judíos por los problemas históricos. Mire también cómo lo presenta Pablo en la carta a los Colosenses. También comparando vida antigua con vida nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Tú te imaginas una ciudad como la de Samaria, donde sus ciudadanos no practiquen eso? ¿Cuántos negocios de la mala vida no se van a ir a la quiebra? ¿Y qué cosas van a florecer en la ciudad? Porque el evangelio es bueno. Y ante una crisis grande, se presentan grandes oportunidades. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces la ira de Dios no va a venir porque estas cosas no se practican. Dicen, las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en esas cosas. Noten que el versículo 8 del capítulo 8 de Hechos está diciendo que hubo gran regocijo en la ciudad.
Pero ahora también dejen la ira, el enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con razón había regocijo en la ciudad de Samaria, porque no solamente se están liberando personas cautivas por demonios, liberando enfermedades como la parálisis o los que estaban cojos, o el cambio, la transformación de aquellos que aceptaron a Cristo, sino que esto trajo una especie de buen vivir a esta ciudad, a estos moradores. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! El hecho de ver a este hombre predicando un evangelio sin amarguras, sin resentimiento, trayendo buenas nuevas a estas personas que históricamente eran enemigos. Vamos a aprovechar las crisis. Vamos a aprovechar los momentos donde nuestra fe tiene que ser desafiada y probada. Y ante una gran crisis habrá una gran oportunidad para Dios ser glorificado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole las gracias a Dios y a usted también por el tiempo dispensado y esperando verlos en una próxima ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde.